Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el licenciado René Cetina Corona de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En ese tema, el tema que voy a abordar hoy va a ser justamente el tema del salario mínimo y sus distintas variables que tiene. Como resultado de la subida, de la posible subida, de la posible alza del salario mínimo y sus distintas consecuencias, negativas y positivas. Bueno, abordo exclusivamente las positivas. El salario mínimo de 65 pesos, el salario mínimo de 65 a 85 pesos, que es lo que se pretende con el nuevo decreto por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, es positivo. Es positivo no como unidad de medida, como él lo dijo, porque ahí se puede medir pues todo lo que tiene que ver con endeudamientos, el monto de endeudamiento, que eso no. Lo positivo de la alza del salario mínimo es justamente de que los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector gubernamental, es decir, los que trabajan al servicio del Estado, van a mantener una sustentabilidad en su salario mínimo, en sus ingresos, y van a poder tener un poco más de liquidez para poder tener ingresos y traer a sus familias con mejor calidad de vida. Pero eso es lo positivo. Eso es lo positivo. Y la consecuencia del salario mínimo, y ahí viene mi cuestionamiento, es, bueno, el señor jefe de gobierno o el ciudadano jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no ha considerado que el impacto de la alza al salario mínimo respecto a los créditos hipotecarios o créditos de automóviles van a ser negativos para aquellos que tengan justamente esos créditos, porque el monto de endeudamiento que tengan mes a mes o trimestral o semestral o el tiempo que puedan estar pagando esos créditos para obtener su casa propia o para tener un coche del año, un coche que les cuesta 200, 300 mil pesos o 150 mil pesos con un salario por debajo del promedio, pues evidentemente que va a tener una afectación directa. O sea, el ciudadano jefe de gobierno no está pensando que les va a afectar. Entonces, por lo que yo sí concluiría pues en que equilibre bien esa cuestión macro y microeconómica. Porque por un lado sí se sube, pero por el otro la cuestión del monto de endeudamiento, pues sí se les va a notar muy fuerte a mediano o a largo plazo. Entonces eso sí va a implicar mucho. Ese es el tema que sí quisiera que se quedara sobre la mesa para que la gente, los internautas, las personas que están dentro de las redes sociales, empezaran a dar su opinión respecto a esto, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas que sí se quería hablar, porque son consecuencias negativas, ¿sí? Son consecuencias negativas que no lo han mostrado y ninguno de los poderes fácticos que son la televisión, el radio o la prensa mexicana lo ha comunicado. O sea, es un hecho de que probablemente se suba el salario mínimo hasta los 86 pesos, pero eso no va a implicar que afecte a las personas que tengan esos créditos ya mencionados, ¿no? ¿Por qué va a afectar los créditos hipotecarios? Porque ya lo he mencionado, se los vuelvo a reiterar, el hecho de que una persona tenga un crédito inmobiliario, cualquiera que fuese la inmobiliaria, al mediano o al corto plazo ellos van a tener que pagar esas mensualidades, sean trimestral o sean semestral. Ese crédito, el salario mínimo va a estar a 85, entonces el tope de endeudamiento que tengan para pagar esa casa o ese coche se va a elevar y los intereses también. Entonces es eso, y eso va a ser a corto o a mediano. O sea, porque si tú quieres comprar un coche de 200 mil pesos, ¿qué te parece? Con un sueldo de 10 mil pesos al mes, que son lo que regularmente están pagando para un profesionista que tiene una experiencia mediana. Entonces, el coche que te cuesta 200 mil pesos, pues tú lo vas a estar pagando. Pero hay inmobiliarias que te lo están dejando
con un 5% de interés o a otras con un 5 o 6 puntos de interés, pues entonces se van a meter al salario mínimo. Entonces ese salario mínimo va a ser la unidad de medición del crédito. Entonces por tal se va a elevar tu crédito y lo puedes pagar en menos de 2 años, lo vas a pagar más ya en 3 años, porque no, o sea, no vas a tener la liquidez para pagar ese crédito. Y mucho peor sería el crédito inmobiliario, porque el crédito inmobiliario ya lo vas a pagar a 10 o a 15 años. Pero ese es justamente lo que los medios de comunicación y el jefe de gobierno en sus cuadros de prensa o en sus conferencias no lo dice. Entonces no lo dice. Ese es el punto que yo quiero tocar. Y eso que lo metan en la mesa y que lo discutan todas las internautas, todas las personas ahí, para que sí lo metan con los poderes fácticos, con la televisión y el radio, así como los distintos, la prensa mexicana, ¿no? Pero ese es el punto, ¿sí? Entonces, yo concluyo, y el punto final que le doy a esto es justamente eso, que el jefe de gobierno tiene que decir, no solamente que el salario mínimo se suba, sino que también vayan a ver a los inmobiliarios y a los que tienen créditos, pues que también no les suban los intereses, porque va a ser fatal para todo aquel que quiera sacar un crédito inmobiliario, todo aquel que quiera tener o adquirir un automóvil bajo ese tenor. Entonces no va a ser nada fácil pagarlo. Eso es mi análisis, ese es lo que yo les dejo, y bueno, creo que todos los ciudadanos deben saber eso. Yo me despido, les mando un afectuoso abrazo y nos vemos en el próximo cápsula, y estamos hablando de otros temas que a todos nos atañen. Muchas gracias.